Bien, tenemos la satisfacción, y digo la satisfacción porque tocar temas delicados, de casos que se están manejando en la justicia en este momento, es hasta cierto punto una oportunidad de contribuir a que se oriente al televidente escuchando partes que normalmente, salvo los días de audiencia, no tenemos la oportunidad de saber qué pasa con parte de esos casos judiciales. En este caso, me refiero a la presencia con nosotros del doctor Francisco Franco, parte de la defensa del señor Jean Alain Rodríguez, quien fue Procurador General de la República y que hoy está pendiente de recibir las acciones de justicia porque ha sido indicado como responsable de ciertas situaciones que le tienen prácticamente un año guardando prisión preventiva en Najayo. Doctor Francisco Franco, gracias por estar con nosotros y como dije en mis palabras, es la oportunidad que usted, como parte de los abogados de la defensa del señor Rodríguez, puede indicarnos, por ejemplo, el hecho de que una oficina utilizada, formuladas esas expresiones por ustedes, esa oficina utilizada para trabajar la defensa de su defendido, fue ocupada por el Ministerio Público. ¿Qué sucedió? ¿Hubo incautación de ese inmueble hace unos días o hubo un allanamiento, como ustedes lo dijeron? Sí, hola Gregory, para mí un placer, hola a la audiencia. Pues primero que nada, hagamos un recuento de los hechos que ha venido padeciendo y lo que ha venido sucediendo con el caso de Jean Alain Rodríguez. El caso de Jean Alain Rodríguez, como todos sabemos, inicia con abusos. Jean Alain Rodríguez es impedido de salir de República Dominicana y así inicia su proceso. Es impedido de salir de República Dominicana sin existencia de una orden judicial. Es allí donde se detona la persecución penal contra él y todo nace con una ilegalidad. Luego, en una audiencia, en la audiencia de imposición de medida de coerción, y eso se replicó en una audiencia de apelación de medida de coerción, a él se le intenta coartar de ejercer su derecho de defensa material, es decir, de expresarse libremente en un tribunal. Eso primero se dio, como te decía, en la oficina de juzgado de instrucción de Ciudad Nueva. Incluso se llegaron a filtrar audios donde se oyen a cierta procuradora pues impidiéndole ejercer su derecho de defensa material. Luego en la corte fue aún peor, pues fue una audiencia pública y allí se vio también cómo se le coartó ese derecho a Jean Alain Rodríguez. El hecho que ahora tú recuentas, que es lo que sucedió el pasado viernes, donde un inmueble, propiedad de Jean Alain Rodríguez, que él había dispuesto para que su equipo de defensa, un consejo de defensa, que dada la densidad del expediente, estamos hablando de un expediente contra una gestión de 4 años, de delitos que se le imputan referentes a administración pública. Entonces, dada la densidad de ese expediente, él, un local de oficina que había adquirido hace muchos años, lo había dispuesto para que ese equipo multidisciplinario, entre los cuales se encuentra, y todo el mundo lo sabe, el doctor Carlos Balcácer, se encuentra el doctor Gustavo Viaggi, yo, cada uno con un área de expertise, con un área de especialidad. Por debajo de nosotros también otro equipo técnico labora en la preparación de esos medios de defensa, pues teníamos ese local dispuesto para esos fines. Allí reposan lo que son los documentos, los elementos de prueba que hemos ido recabando para preparar la defensa de Jean Alain Rodríguez. Allá normalmente sesionamos y en principio lo que se realizó fue un secuestro o incautación del bien, dada la propiedad de Jean Alain Rodríguez. Ese mismo día se incautaron 2 bienes más de propiedad de Jean Alain Rodríguez y te repito, todos adquiridos con mucha anterioridad a él siquiera pensar ser funcionario público. Algunos de esos bienes fueron adquiridos incluso en el año 2009
por solo ponerte un ejemplo. La titularidad de esos inmuebles incautados la semana pasada, que dice el Ministerio Público tienen un valor nominal de alrededor de 500 millones de pesos, estaba a nombre del señor Rodríguez. Nunca hemos negado la propiedad de Jean Alain Rodríguez de esos inmuebles. Sí, sería bueno resaltar que yo descarto que los bienes que hayan sido ocupados a Jean Alain Rodríguez tengan ese valor, en primer lugar. Y en segundo lugar, si bien lo que se realizó fue un secuestro o incautación, el doctor Carlos Balcácer al parecer ha detectado algunas inconsistencias al revisar los documentos que reposaban allí. Él ha denunciado públicamente que encontró gavetas y archivos abiertos y ahora se está haciendo la revisión para confirmar o no si hubo alguna pérdida de documentos en lo que pasó allí, toda vez que el abogado que presenció ese operativo de incautación fui yo. Pero primero, llegué ya empezado el operativo y en segundo lugar no se me permitió la entrada de forma inmediata, sino que cerca de 40, 45 minutos de iniciado el mismo fue que se me permitió la entrada. Pero ahora se está haciendo el levantamiento. Actualmente, doctor, esos inmuebles o ese inmueble específico que sirve de oficina para la defensa del señor Rodríguez, ¿ustedes continúan utilizándolo con ese fin? Se dejó de secuestrarios, se dejó de guardianes a miembros del Consejo de Defensa, que es una cosa que se acostumbra para que para que los inmuebles se le deja al propio propietario o a alguien que ellos designen para que el inmueble no se deteriore. Es una conducta normal. Pero ustedes continúan utilizándolo. Al día de hoy solamente se ha ido y ha ido personalmente el doctor Balcácer a hacer el levantamiento documental. Ustedes tienen acceso normal, tenemos acceso, libre. como le decía, se dejó como guardianes a miembros del Consejo de Defensa. Tenemos acceso, pero no se está utilizando. Creo que retomaremos las labores allí probablemente. Bien. Esa acción de parte del Ministerio Público, ¿ustedes la atribuyen como parte de las prerrogativas que tiene el Ministerio Público de hacer su labor de rastreo, de identificación de posibles pruebas, de búsqueda de documentos? ¿Son acciones amparadas por la ley? Bueno, en principio se ejecuta esa acción en función de una orden judicial. Hasta ahí podemos darle visos de legalidad. Ahora la situación es la siguiente. Se ha venido cometiendo contra este Consejo de Defensa algunos ataques y eso es innegable. En algunas audiencias incluso ha relucido en la opinión pública que se alega que el Consejo de Defensa viene atacando de algún modo u otro o coaccionando más bien testigos. Este Consejo de Defensa en primer lugar debe negar, ni siquiera tiene la posibilidad de incurrir en ese tipo de acción. Es lo primero. En segundo lugar, lo que hace este Consejo de Defensa y viene haciendo es preparar medios de defensa para que un investigado pueda demostrar su inocencia ante un juez. Y en ese sentido tiene el derecho, como lo tiene cualquier investigado y como lo viene haciendo el Ministerio Público, de ciertamente reunirse con testigos, reunirse con cualquier ciudadano. ¿Y cuál es el procedimiento? Y reunirse con otros investigados. ¿Cuál es el procedimiento de ustedes como medio de defensa cuando tienen necesidad, intención de uno de los testigos, cual que sea? Mayormente se acercan, si tú supieras, a nosotros, las personas. Ni siquiera nosotros salimos, sino que personas que son a veces requeridas se acercan al Consejo de Defensa. ¿Y por qué? Es lo normal. Normalmente los testigos son personas relacionadas y vinculadas a las personas que están siendo investigadas. Eso es una dinámica que se da de manera normal. Ahora, pero habrá testigos de las partes, testigos que presenten ustedes y testigos que presente el Ministerio Público. Cierto, y ambas partes lo citan, porque no pensemos que el Ministerio Público no cita también a los testigos que podamos presentar tener. Ustedes. Sí, y yo me pregunto ahora, ¿quién tiene la posibilidad de coaccionar o no a testigos? ¿De qué podría coaccionar? Depende, doctor Franco, de la actitud profesional tanto del Ministerio Público como de los abogados de la defensa. Y ahí vamos. ¿Podría un abogado coaccionar de sometimiento o no a una parte? Esas son cosas que solamente el poder, el que detenta el poder, puede de algún modo u otro presionar a una persona. Y lo tomo de ejemplo,
Porque un abogado en ejercicio del derecho, lo más que puede decirle una persona, bueno, te voy a ejecutar un embargo, te voy a interponer una demanda, pero ¿de qué puede? Y reitero, rechazamos de manera plena, tajante, ese alegato, pero aterrizando en la realidad. Un abogado, ¿de qué podría? Hubo una declaración. Eso sin soslayar que ni el Código Procesal Penal ni el Código Penal sancionan que las partes se reúnan con testigos o investigados, porque ni la normativa procesal penal ni el Código Penal sancionan esa acción. Recientemente se pudo conocer a través de la prensa una posición bastante fuerte por parte del Ministerio Público indicando que alguno o algunos de ustedes, abogados de defensa del señor Jean Alain Rodríguez, iban a ser sometidos a la justicia precisamente por eso que en este momento usted rechaza categóricamente, por coaccionar y presionar a testigos. ¿Alguna información específica sobre ese pronunciamiento del Ministerio Público? Ha resaltado a la opinión pública el hecho, que es lo único que podría indicar que podría suceder algo así, de que yo fui citado. Y esa es la prueba que presenta el Ministerio Público en la Corte, una cita. Es decir, que un acto de alguacil, donde se requiere la comparecencia, que se le ha hecho a muchos abogados. A muchos abogados, en el caso mío yo no tengo cola que me pisen, tengo un ejercicio de 15 años dedicado básicamente al ejercicio académico, la docencia, la publicación de libros. He pasado por instituciones públicas, incluyendo por el propio Ministerio Público, y no se me conoce ni siquiera una amonestación por tardanza. Pero a otros abogados se les ha llegado a presionar, pero no presionar por ese tipo de conducta que rechazamos haberla cometido y rechazamos a quienes la hagan. Pero se le ha presionado por otros hechos. En mi caso personal, ni siquiera por hechos ajenos a esos se me ha podido presionar. Entonces, se presenta una prueba, unas citas. Es una cita, una prueba de que alguien cometió o no cometió algo. En mi caso personal, yo reitero, no se ha cometido ningún tipo de coacción. En mi caso personal, reitero, el Código Penal ni el Código Procesal Penal sanciona reunirse con testigos, que es lo que quizás podría haberse, que lo hemos hecho todos los miembros del Consejo de Defensa, pero sí se ha presionado abogados en el marco de estos procesos, abogados incluso algunos que han abandonado a defendidos, porque se han visto presionados por otros motivos distintos a esto. El tiempo va a pasar, Gregory, y la verdad de todas estas persecuciones penales y cómo se han logrado muchas delaciones y la manera en que se logran colaboraciones de parte de imputados y de investigados, así como pasó en Brasil y así como ha pasado en otros países, esa verdad va a llegar, sea hoy, sea mañana o sea pasado. En mi caso, yo le pido salud a Dios para que me permita ver cómo eso va a salir a la opinión pública, porque tarde o temprano va a suceder. Eso indica que, por lo que usted dice, que ustedes, o usted en este caso, piensan que el Ministerio Público ha sobrepasado los límites en que están abrogados para actuar dentro de ley. En el caso específico de lo que se trata de Jean Alain Rodríguez, la persecución ha tenido unos matices muy personales, toda vez que el titular de la propia institución que promueve la persecución penal es la que invoca justamente pues y promueve, reiteramos, esa persecución. Tanto es así que matiz personal no llega a la categoría de violación de ley, de procedimiento. Te voy a poner unos ejemplos palpables. Por orden judicial se ha ordenado que a Jean Alain Rodríguez se le permita el acceso a computadora y se le permita que los abogados puedan ingresar equipos electrónicos. No se ha podido ejecutar. Por orden judicial se ha ordenado la entrega de la carpeta fiscal, que es lo que ha recogido el Ministerio Público al día de hoy o al día que se ordenó esa decisión. Tampoco se ha ejecutado esa decisión.
Se ordena por orden judicial una serie de diligencias y entrega de documentos, aparte de la carpeta fiscal, una serie de documentos tampoco se ha ejecutado. Automáticamente un órgano público desoye o desconoce una decisión judicial o jurisdiccional, incurre en ilegalidad. ¿Esas autorizaciones las ha emitido La el jueza del tribunal cuarto que juzgado lleva el caso? sí, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que es la jueza control de este ¿A proceso. quién le ha correspondido facilitar esas autorizaciones? Al Ministerio Público. Todas esas son órdenes que se le ha dado judicialmente al Ministerio Público y que al día de hoy, algunas son de marzo, de abril, de mayo, y al día de hoy no ha obtemperado el Ministerio Público en cumplirlas. Ya eso rebasa el marco de la legalidad, que era tu pregunta. Son autorizaciones. Órdenes judiciales de entrega, autorizaciones de ingreso. Se entiende que eso es de aplicación inmediata, una orden judicial. A veces se le da un plazo de 15 días, de 20 días, de más, pero son decisiones judiciales que en un Estado de Derecho en principio deberían de ejecutarse. ¿Justificación para no cumplir con esas autorizaciones? No, la verdad es que llegó a un punto que en una audiencia tuvimos que reiterar una solicitud. La jueza, sorprendida, impactada, pues conmina al Ministerio Público y le interroga de por qué, si ya eso se ordenó previamente, pues las partes, en este caso Jean Alain Rodríguez, se ve obligado a solicitarla nueva vez. Y ahí el Ministerio Público, un poco exaltado, le dice que no, que ellos están trabajando en eso y que la tienen ahí disponible. Después de una decisión judicial que se ordenó meses antes, el Ministerio Público, un documento a los fines quizás de solventar superficialmente su falta, manda a imprimir en el propio tribunal, envía por correo y le entrega un documento. Y mira que nosotros estamos en disposición de cumplir. A mi modo de ver, eso es una especie de burla al Estado de Derecho, que luego de ordenado judicialmente se reitere la solicitud y usted teniéndolo disponible el documento, se decante por darlo delante de una jueza, pudiéndolo haber cumplido 2 meses antes. Yo creo que eso es un punto que todo el que de un modo u otro se considera guardián del Estado de Derecho debe observar. ¿Y qué consecuencia podría traer eso? ¿Silencio puro y simple por parte de ustedes o les asiste alguna potestad de recurrir esa inacción que usted indica por parte de ustedes ante el Ministerio Público o quedarse impotentes ante una situación de hecho? Nosotros continuamos apoderando al tribunal, que es la vía judicial que nos compete. Nosotros no vamos a incurrir y no tenemos la posibilidad de incurrir o recurrir a ninguna otra vía que comparecer a los tribunales y hacer la solicitud de que mande el Código Procesal Penal. Pero vale la pena. Los precedentes similares, supongo que habrán ocurrido precedentes similares a este. ¿Cuál es su desenlace? ¿En qué vale queda? la pena traer y poner sobre el tapete unas declaraciones que dio recientemente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa. Sobre la presión, exactamente, sobre los cómo los jueces aquí en República Dominicana se encuentran doblegados frente a ese Ministerio Público independiente. Ya. Ese Ministerio Público independiente que mira, ya que tú traes a colación el tema de la investigación por supuesta obstrucción de investigación, aquí hubo una persona, un exmilitar, que públicamente se denunció que había, en el marco de una investigación, fotografiado a Jenny Berenice Reynoso su placa y dónde se trasladaba y que la venía grabando, no sé si usted recuerda, y podemos decir el nombre, se dijo públicamente, se decía que Pepe Goico le dio un seguimiento a Jenny Berenice Reynoso. Y públicamente eso se denunció. Pero Pepe Goico tiene un padrino. En mi caso personal, yo soy un técnico, yo soy un abogado, no ando, ni tengo accionar, ni actividad política, ni pienso tenerla por como veo cómo está mi país. Pero a Pepe Goico, que sí se le imputó un hecho cierto, de obstrucción y de intimidación, al día de hoy no se le hizo ninguna investigación ni ningún sometimiento. Jenny Berenice Reynoso no se atreve, probablemente, y es una conjetura, a enfrentar a Hipólito Mejía, que sería finalmente en quien enfrentaría si enfrenta a Pepe Goico.
Entonces, eso en el marco de todo este escenario, viendo la foto en amplio, esos son elementos que también hay que analizar. Bien, vamos a hacer una pausa, doctor Francisco Franco, para seguir conversando sobre el caso que usted y otros abogados tienen como abogados de defensa del señor Jan Alain Rodríguez. Volvemos en breve. Doctor Francisco Franco, el caso donde está involucrado su cliente, el señor Jan Alain Rodríguez, es foco de atención desde que inició, por razones obvias. Me gustaría conocer cuál es en estos momentos la actitud que tiene su defendido respecto a lo que se avisora ha sido hasta ahora el desenvolvimiento de su caso. ¿Irá a juicio este caso? ¿Habrá lugar para que se inicie un juicio? ¿O ustedes, como lo han manifestado anteriormente, piensan que podría desestimarse cualquier acción judicial por cómo se ha venido comportando el Ministerio Público? Bueno, si es por los anuncios y alardes que ha hecho el Ministerio Público hace un año, que cumple Jan Alain Rodríguez ahora a finales de este mes, en estos días, privado de libertad, hace un año que debió haber presentado la acusación. Porque cuando se presenta la solicitud de medida de coerción, pues se alegaba que era un expediente blindado. Pero se solicitó la complejidad del caso precisamente para robustecer el expediente. Sí, pero hablemos en términos discursivos, de cómo se inicia la persecución hablándose de un expediente blindado. Me explico. Hace un año se habla de expedientes blindados, tal como tú dices, se solicita complejidad del caso que extiende el plazo de investigación hasta 8 meses. Vencidos esos 8 meses del expediente blindado, ¿qué sucede? Pues el Ministerio Público pide una prórroga, es decir, la duplicidad de plazos para la investigación, de 4 meses se le multiplica por 2, que son 8, no fueron suficientes para someter la acusación del expediente blindado. Solicitan una prórroga de 4 meses, a las cuales nosotros no nos opusimos. Si solicitamos que no se le dieran los 4 meses, toda vez que ya se le habían dado 8, se le otorgan 3 meses de prórroga para presentar la acusación. Vencen los 3 meses para presentar el acto conclusivo. Tampoco es depositado ante el tribunal. Y el juez se ve, o la jueza en este caso, se ve obligada a hacer lo que se llama una intimación, que es vencido los plazos que da la ley para investigar, se intima al superior jerárquico, vía secretaría, para que ordene ya presentar el acto conclusivo, que si culminado ese plazo, pues tal como tú dices, se desestima lo que es la persecución penal. Ahora nos encontramos en ese plazo de 15 días para presentar acto conclusivo, que no es un plazo para investigar, que es válido y es importante aclarar. Esos 15 días son para preparar, recopilar lo que fueron las pruebas recabadas. Y si no era investigación, ¿qué se hacía en el inmueble donde ustedes siendo ocupan? justos, eso, luego de la lectura de la orden que lo autoriza, la resolución que lo autoriza, fue dictada antes del vencimiento del plazo. Sin embargo, si hacemos un análisis de favorabilidad, se ejecutó vencido el plazo. Pero es un tipo de actuación que más que investigar, lo que busca en buen derecho, porque hay que hablar las cosas como son, es resguardar un bien frente a una posible condena. Allí, en principio, en función de esa orden, no se debió de haber efectuado ningún acto investigativo, sino simplemente inventariar el bien o los bienes que allí reposan y hacerse constar y depositar ante el tribunal para si en una eventual condena, y si esos bienes fueron adquiridos de forma o resultado de una malversación, que podría ser la imputación que finalmente se presente, pues con ellos resguardar lo que sería la posible condena pecuniaria contra el investigado. Eso sí, siendo justos en buen derecho,
no sería un acto investigativo. Pero esperamos que sí nos estén promoviendo ahora actos investigativos como allanamientos, detenciones e interrogatorios, porque ya esa fase para el Ministerio Público concluyó cuando se ordenó en una audiencia control la intimación a la superior jerárquica, en este caso se encuentra inhibido la procuradora Miriam Germán, y entonces se intima a su primer sustituto, que es Rodolfo Espiñera, pero exclusivamente, reitero, para presentar lo que es el acto conclusivo, sea un archivo o una acusación. Y este Consejo de Defensa está listo y preparado, y Jean Alain Rodríguez se encuentra en plena actitud de batalla para enfrentar lo que sea cualquier imputación. Mira, es importante resaltar que al inicio de la investigación, porque estas investigaciones inician o terminan por donde deben haber iniciado. Recientemente se culmina lo que fue la auditoría, o más bien una investigación especial a lo que fue el plan de humanización o la construcción de cárceles por parte del Ministerio Público. Cuando se inicia la investigación se hablaba de que había que demoler la cárcel Las Parras o Nueva Victoria, que había sobrevaluación y que había soborno. Se hablaba, todo eso se decía, como dicen en el argot popular, al ojo por ciento. No existía ningún estudio técnico que demostrara que esas afirmaciones eran ciertas. Fueron acogidas por la jueza de instrucción al momento de dictar la medida de coerción de prisión preventiva por hasta 18 meses contra Jean Alain Rodríguez y el grupo del mal llamado, despectivamente, caso Medusa. Entonces, hoy, cuando se conoce o se viene conociendo ya las interioridades de la auditoría, este Consejo de Defensa ha podido determinar que no se habla ni de sobrevaluaciones, ni se habla de sobornos. ¿A ustedes les fue suministrada esa auditoría? A los fines de hacer los reparos. Lamentablemente, como ha sucedido con otras, esta no se filtró. Pero a ustedes les fue oficialmente. Sí, ya. Se hicieron los reparos. Entonces no hay sobrevaluación. La Cámara de Cuentas no ha referido en ningún sentido ni sobrevaluaciones ni sobornos. Lo que sí se le hace un llamado a la Procuraduría General de la República, un llamado de atención por no haber ejecutado las garantías tanto de equipos eléctricos y electrónicos como de vicios supuestos de construcción, porque si existen esos vicios, tanto contractualmente como de origen legal, existe una garantía del constructor que debe cumplir frente a cualquier desperfecto en esa construcción, cosa para la cual se hace incluso una reserva de fondos. ¿Quién levantó esa auditoría? La Cámara de Cuentas, una investigación especial de ese programa. Y hasta ahora ese ha sido el resultado los hallazgos que se han logrado. Una pregunta quizás que sea muy obvia, esperar la respuesta. ¿Ustedes piensan que el señor Rodríguez puede salir librado sin responsabilidad de este caso? Las expectativas que tenemos son justamente esas. ¿Basado en qué? Poco a poco lo que han sido señalamientos que fueron originales se han ido desmontando y un ejemplo claro es ese. No sabemos finalmente, porque no conocemos el acto conclusivo, qué será imputado, pero en lo que respecta, por ejemplo, al patrimonio de Jean Alain Rodríguez, no nos preocupa porque antes de ser funcionario público fue un abogado de ejercicio conocido en República Dominicana y adquirió la mayor parte de su patrimonio, o casi todo, previo a ser servidor público. Es decir que en lo que respecta a lo que podría ser tipos penales como enriquecimiento ilícito, el cual se determina, por ejemplo, en función de la declaración jurada, o ya te mencionaba lo que fue soborno o sobrevaluación en la construcción de cárceles, son cosas que poco a poco el trabajo técnico ha venido desmontando. La presencia permanente por la figura del señor Rodríguez, que fue preponderante en el gobierno político anterior que teníamos en República Dominicana, puede influir en una decisión judicial. Realmente no le veo... La mediatización del caso. En términos generales debemos ser precisos, y esa mediatización no favorece a ninguna investigación. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que los jueces dejan
y reitero, traigo a colación lo que dijo el magistrado Subero, la presión mediática no favorece la justicia objetiva, ni siquiera la persecución penal objetiva. Una persecución penal debe iniciarse con una investigación por un órgano que en República Dominicana se llama Procuraduría General de la República, ajeno a pasiones. Y esas declaraciones tan precisas del doctor Subero, ¿a quién benefician o a quién perjudican? Al Estado de Derecho. Eso no debe venir, eso debe analizarse en atención a lo que es la experiencia de una persona juiciosa que administró justicia y presidió el máximo órgano judicial, en ese momento hasta con funciones de Tribunal Constitucional, de una manera prístina. Pocas acciones negativas podrían señalársele al magistrado Subero, que toda la población y todos los sectores políticos lo valoran como un hombre de bien. Pero entonces, ante un postulado de esa profundidad jurídica, haciendo la imaginación de que el señor Rodríguez está frente a la jueza, ¿podría perjudicarle una decisión? No, yo creo que es un llamado de alarma que en una gran parte de la comunidad jurídica comparte. Te repito, el Estado de Derecho aquí en República Dominicana se encuentra en peligro. Mira que ahora mismo se han suscitado y han salido a la palestra muchos escándalos de la actual gestión gubernamental y no se conocen sometidos de relevancia de la actual gestión. Puede hablarse de que realmente hay una persecución penal independiente, es realmente objetiva. Están citando a esas personas a que respondan por los hechos que vienen saliendo a la luz pública, que se conozcan, ¿no? Ha mencionado algo muy importante sobre el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué o quién pone en peligro en República Dominicana el Estado de Derecho? ¿Qué o quién? El Estado de Derecho, más que nada, preservar los derechos fundamentales de la persona es una responsabilidad de los jueces. Que el Ministerio Público persiga o no es su función. Quien debe ponerle límite a esa acción son los jueces sopesando, y eso sí tienen que ser independientes, porque el Ministerio Público está llamado a ser objetivo en la persecución. Pero ha mencionado que el Estado de Derecho en República Dominicana está en peligro, entonces... Y reitero, a quien le corresponde preservar los derechos de la persona, y cuando hablo de Estado de Derecho, un Estado de Derecho no es otra cosa que un Estado donde a las personas, al ciudadano, al individuo, toda esa amalgama de prerrogativas y libertades que se llama Estado de Derecho, se le preservan. Y quien finalmente toma la decisión de a quién se le preserva o no sus derechos fundamentales es al juez. Entonces, la responsabilidad final la tienen los juzgadores, quienes deben revestirse de un manto de independencia y ajeno a las presiones mediáticas, ajenos a cualquier tipo de injerencia de cualquier poder público, deben tomar una decisión en base a la Constitución y a las leyes. Y debemos decir que en República Dominicana, con escasas excepciones, los jueces están actuando de esa manera. Y entonces, la justicia justa que ustedes necesitan que su defendido reciba, ¿está en peligro? Nosotros tenemos la esperanza de que poco a poco los jueces se llenen de valentía y entiendan ese rol. Por ejemplo, un Estado de Derecho como Estados Unidos, la prisión preventiva es excepción. En un Estado de Derecho como Brasil, y ese ejemplo es paradigmático, ya Lula, aunque pasó más de un año, creo que es cerca de 2 años privado de libertad, y donde hubo prevaricación, que finalmente ese juez tendrá que responder, el juez Moro, me parece que ya la persecución penal en su contra se ha iniciado, pues otros jueces han empezado a tomar las decisiones objetivas. Entonces, ese momento aquí en República Dominicana, tarde o temprano, yo como auxiliar de la justicia, que somos los abogados, pero en este caso también con un cliente sometido penalmente, en el fondo abrigo la esperanza de que empiecen a aparecer los jueces que se abracen de la Constitución y se abracen de las leyes y a la hora de tomar decisiones la hagan apegado a ellas. Yo te voy a poner de ejemplo, ¿para quién o quién podría pensar que muchos de estos investigados que el Código Procesal Penal
a la hora de la imposición de la prisión preventiva, establece una serie de requisitos que deben confluir para imposición de la misma. Una de ellas son los arraigos, es decir, que se le conozca a la persona una vinculación con la República Dominicana que impida o que haga presumir que él se vaya a sustraer del país. Que por otra de las medidas de coerción que establece el código no se pueda garantizar su presencia en el proceso, es decir, que mediante la prisión domiciliaria o la imposición de localizador electrónico o presentación periódica ante el juez, no se pueda garantizar su presencia. Y finalmente, ya como último prerequisito, que no vayan a destruir medios de prueba o obstaculizar la investigación. Ahora yo me pregunto, primero, ¿no puede el Ministerio Público de forma objetiva, y estamos hablando de 4 investigaciones importantes, pero hay otras investigaciones en materia como narcotráfico que te la voy a tomar de ejemplo? ¿No puede el Ministerio Público de manera objetiva preservar las investigaciones o en todos los casos hay que privar de libertad a las personas? ¿O son los jueces que están siendo complacientes con el Ministerio Público y complaciendo también cierto llamado de algunos sectores de la población que piden, como en la antigua Roma o como en la Revolución Francesa lo hizo Robespierre, la guillotina, por ponerle ejemplo? Pero tomemos de ejemplo los casos de lavado y narcotráfico. En esos casos de lavado y narcotráfico, que son crímenes peligrosos, que son crímenes donde generalmente se ven involucradas no solo el delito principal que produce el beneficio económico, sino que subyace grados altos de violencia, pues en esos casos vemos que en 80% de los vinculados se le impone otra medida de coerción distinta a la prisión preventiva. ¿O es que eso no tienen posibilidad de obstruir la investigación? Llama la atención. El Ministerio Público, doctor Franco, en República Dominicana, con las exposiciones que ustedes hacen, algunas veces uno puede pensar que el Ministerio Público influye en la justicia. El término influir me parece requeriría un grado de comprobación, cosa que yo no me atrevería a dar por sentado. Lo cierto es que la presión en los tribunales se siente. Pero es que usted hace unos momentos clamaba diciendo que ustedes confían que verdaderamente esperan que aparezcan jueces que estén empoderados y que la sobriedad de la justicia prevalezca. Palabras más, impere, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿por qué identifican ustedes que hay debilidad en la fortaleza de los jueces? Porque la norma, la Constitución, las leyes están ahí. Y le imponen al juez hacer exámenes, incluso de razonabilidad, al momento de tomar las decisiones. Sin embargo, vemos que al momento de valorar las posiciones encontradas, de valorar esas posiciones a la luz tanto de la Constitución como de las leyes, pesa más en esa balanza lo que es los pedimentos del Ministerio Público, que te reitero, fue lo mismo que dijo el magistrado Subero, que al final se vienen plegando los jueces por falta de valentía a esos embates que hace el Ministerio Público. ¿Ha sido una norma o es reciente esa situación? Bueno, lo cierto es que en los últimos años se ha sentido de forma determinante eso en la justicia dominicana. ¿Cuántos son los últimos años? ¿2, 4, 8? Yo me atrevería a decir que a partir de Mira, hay varios factores que influyen, eso ya es un análisis personal. La propia forma de cómo se eligen, por ejemplo, los jueces para las altas cortes, tiene influencia en las decisiones judiciales. O sea que hasta ese método. Yo, como juez de una instancia hoy, cuido mi comportamiento. Cuido la popularidad de mi decisión. Para cuando me toque ser evaluado. Cuido la popularidad. Te puedo enumerar varios factores, pero uno que me viene a la mente rápido. Incluso ese factor influye sobre las decisiones judiciales. Bien. Interesante su planteamiento. El televidente puede discernir si lo acepta en su totalidad o no, pero interesante planteamiento, doctor Francisco Franco. Volvemos en breve para el segmento final de la hora 22.
Bien, llegamos al segmento final del conversatorio que hoy día tenemos con el doctor Francisco Franco, abogado de la defensa del doctor Jean Alain Rodríguez. La salud del doctor Rodríguez, ¿cuál es? Él se encuentra en estado anímico positivo, preparando junto con su equipo su medio de defensa con las precariedades con las que nos tienen trabajando, a pesar de decisiones jurisdiccionales que ordenan lo contrario. Se ha efectuado algunos chequeos de salud porque él tiene un padecimiento congénito, hereditario, que amerita que constantemente se le hagan unas revisiones. Pero en términos generales, su estado anímico y de salud es óptimo. Y las condiciones... Pese a la miseria de estar privado de libertad, que a cualquiera le Por supuesto. afectan. Y las condiciones del día a día en el recinto, en el área que él ocupa, ¿está dentro de las normas del respeto a los derechos de los internos? Él se encuentra en un área de máxima seguridad que lógicamente es lo correcto que allí permanezca, dado el perfil de la investigación, incluso podríamos sentirnos contestes con que así sea. Por lo demás, bueno, hay precariedades naturales por la privación de libertad, pero en términos generales lo importante es su posición y actitud de enfrentar su persecución. Él no descansa, no reposa, no desmaya en lo que es el trabajo estratégico para preparar su medio de defensa. ¿Las visitas de familiares son permitidas? Sí, hubo un momento donde tuvo algunos impedimentos. Recientemente también se vienen, y eso, estamos en un proceso de levantamiento donde se le vienen impidiendo a algunos miembros de su equipo técnico ingresar al centro de privación, algunos incluso abogados. Eso saldrá a la luz si continúa en su momento. Vamos a esperar el desenlace de los acontecimientos, pero han habido algunos percances con esa parte técnica, y mira en qué fase, en la fase de culminación de la investigación. Pero no queremos exaltarnos sin comprobar y sin tener constancia y prueba para poder demostrar, porque no nos gusta hablar contrario a lo que hacen quizás o sucede en otro proceso o hacen otra contraparte. Nosotros cuando hablamos, y como dice el pueblo, si decimos que la burra es valla, es porque tenemos los pelos en la mano. Entonces vamos a esperar que hacer los levantamientos de rigor a ver si se continúa o si sucede realmente que se impiden a miembros del equipo técnico en esta fase ya donde se va a presentar el acto conclusivo, que tengan sus reuniones ordinarias normales con Jean Alain Rodríguez. Y otro elemento es que se ha ordenado judicialmente que se le permita ingreso, primero que se le permita utilizar los equipos de computadora del centro, no se le ha permitido, y que los abogados ingresemos con material electrónico, tanto computadora como memoria USB, porque mediante memorias que el Ministerio Público nos entrega, los medios de prueba, los pocos que nos ha entregado, los escasos documentos que nos ha entregado. Entonces, siendo así las cosas, haremos en su momento las denuncias que requiera, toda vez que incluso decisiones jurisdiccionales no se cumplen. ¿Y el cronograma de los días y semanas por venir está definido? El día 6 de julio a las 12 de la noche vence el plazo de intimación de 15 días para que se presente acto conclusivo o acusación. A esa hora, de no haberse presentado ese documento, que es la acusación, por parte del Ministerio Público. Del Ministerio Público, acusación que debe ser inmediatamente puesta en conocimiento del investigado, pues lo que se produciría es un archivo de la persecución penal contra Jean Alain Rodríguez y la desestimación de todos los cargos. Ese día, pues ya iniciaría lo que es otra fase, que es sorteo entre jueces de la instrucción del expediente, asignación de sala, notificación del acto conclusivo o acusación al investigado, se abrirían los plazos para depósito o presentación de medios de defensa y así por el estilo. Desde que inició este gobierno, una de sus características es que ha manifestado su intención de desligarse de todo lo que tenga que ver con Ministerio Público y, por supuesto, con cualquier caso que se vaya a judicializar, sobre todo si es de funcionarios del anterior gobierno. Entonces,
ustedes como abogados de la defensa del señor Rodríguez, que ya llega prácticamente a un año que inició este proceso, pueden pensar o no que ha habido algún tipo de influencia política en lo que ha sucedido o en lo que no ha sucedido con su defendido durante este lapso de tiempo. Sí, a mí realmente, y Gregory, podría sonar hasta una evasiva, mi trabajo es meramente técnico. Yo soy muy ajeno a los temas políticos. Quisiera pensar que no hay influencias políticas en las persecuciones, es difícil no hacerlo, no pensarlo. Quisiera pensar que las persecuciones penales, todas las que vienen sucediendo, responden a un ánimo sano de adecentar el ejercicio de la función pública, pero es difícil no pensar lo que tú traes a colación. Yo, te repito, me mantengo en el marco de lo jurídico, de lo legal, pero siempre subyace la duda de si realmente ese llamado Ministerio Público Independiente es tal. Ya. El expediente, desde que inició, ha sido alimentado por parte del Ministerio Público con otras acusaciones. Respecto a Jean Alain Al señor, Rodríguez. sí, por supuesto, al señor Rodríguez. Bueno, poco a poco, cada vez que se acerca una audiencia, ellos tratan de hacer, cada vez que se impone otorgarle la libertad a Jean Alain Rodríguez, se intentan introducir uno que otro elemento novedoso, al menos a la opinión pública, se tratan de filtrar, aunque no se hagan constar en las instancias a ser depositadas, sí se filtran a los medios uno que otro elemento. Así que sí, poco a poco, bueno, van surgiendo temas, algunos que son dejados de lado finalmente, que solamente sirven para la rumorología, para que la gente los discuta en las esquinas, pero que finalmente no trascienden a lo jurídico. Nos llama la atención, no tiene que ver con usted directamente, pero es parte del equipo. El doctor Balcácer ha indicado recientemente que en su momento, refiriéndose directamente al doctor Wilson Camacho, habrá de responder legalmente por excesos en su actuación desde el Ministerio Público. ¿Eso es un sentir del equipo completo de la defensa o son unas declaraciones exclusivas del doctor Balcácer? El señalamiento de que pueda o no ser privado de libertad es un señalamiento propio del doctor Balcácer con relación a Wilson Camacho, con quien me unía en lazos de amistad que lamentablemente hoy se ven deteriorados. Lo que sí yo... Pero normalmente entre abogados, puede ser Ministerio Público, Defensa, son asuntos que es en el ámbito profesional. ¿Y por qué? Así debe ser, eso es lo ideal. Yo he tenido procesos con cientos de colegas y de allí pueden salir, de esa confrontación incluso surgen amistades. Pero a veces uno siente que para algunas personas, no es mi caso, para algunas personas algunos procesos van más allá de lo profesional. Y eso al parecer ha pasado con lo que respecta a Jean Alain Rodríguez. Ahora retomo lo que es tu pregunta. Yo no sé si nadie vaya a ser privado de libertad posterior a la culminación de todos estos procesos y con el devenir del tiempo. No se lo deseo tampoco a nadie. Lo que yo te aseguro, Gregory, es que las verdades, el trasfondo de cómo se han ejecutado, motorizado y logrado colaboraciones, delaciones, entrega de bienes, en muchos de estos procesos, todo eso, tarde o temprano, te lo decía ahorita, hoy, mañana o pasado, todo eso va a trascender. Y ojalá no tenga, para las personas que han ejecutado esas acciones, no tenga consecuencias como la que dice el doctor Balcácer. Yo desde el fondo de mi alma no lo deseo. Pero en los hechos que se han producido, que los evalúa, se ha transgredido las normas legales para lograrlos. Yo entiendo que han habido casos donde realmente la línea que divide lo legal del hecho cometido es muy fina. Y eso en su momento habrá de evaluarse. Yo te repito, en el fondo de mi alma, desearía que no se haya incurrido en ilegalidad en esas acciones. De verdad lo deseo. Pero eso
todo eso va a trascender y se va a saber, tarde o temprano. ¿Y podría usted estar, igual que el doctor Balcácer, motivado en que se pondere evaluar esa posibilidad? Si la línea es tan fina como usted lo plantea. Yo lo que sé es que todo eso se va a saber. Las consecuencias jurídicas al momento la dirán, pero todo va a trascender, absolutamente. ¿Y cómo va a trascender? Con el devenir del tiempo. El poder es pasajero. El poder es pasajero. El poder es como una rueda. Va avanzando. Entonces, todo esto va a trascender, todo lo que viene sucediendo en estos procesos penales, tarde o temprano va a trascender. Es como si se mencionara que la verdad es como el corcho que al finalmente final sube. flota. Bueno, pues veremos qué trae el futuro en ese aspecto. Y le agradezco, doctor Francisco Franco, que haya utilizado el discurrir de este espacio para exponer las particularidades que usted tiene en capacidad, lo que se puede saber, lo que se puede conversar, haberlo compartido con nuestros televidentes de la hora 22 sobre el caso que envuelve al doctor Jean Alain Rodríguez y que usted, como he mencionado, es parte de sus abogados de defensa. Gracias a ti, Gregory, siempre un honor y siempre un placer. Señores, hasta la próxima entrega de la hora 22. Buenas noches.